Hola chicos, bienvenidos a Química, al curso de Química 2. Ya la clase pasada estuvimos viendo acerca de los carbohidratos. Recuerda que estamos con el tema de los tipos de compuestos orgánicos que son indispensables para el cuerpo humano y vamos a entrar a los lípidos, o también se les llama macromoléculas orgánicas. Hoy vamos a entrar al tema de lípidos. Muy bien. ¿Te has preguntado cómo es que algunas especies de animales soportan tanto frío? ¿O por qué algunas aves como los pelícanos o las gaviotas pueden zambullirse en el agua y emprender fácilmente su vuelo sin necesidad de secarse, sin necesidad de sacudirse? ¿Has observado que cuando dejas de enfriar un plato de caldo, por ejemplo, de res regularmente, y lo dejas enfriar, se forma como una capa blanquecina viscosa que decimos que es grasa, ¿verdad? Incluso en algunas personas para su casa, para su hogar, adornan con ceras, o sea, la conocemos como velas. Incluso hay hasta aromáticas y todas, ellas son ceras, y también se utiliza el aceite vegetal para cocinar o para freír alimentos y dar un sabor mucho más delicioso a la comida, porque sabemos que en exceso es malo, pero el sabor es totalmente distinto. Entonces ahí te das cuenta que todas esas sustancias ¿qué característica tiene todas esas sustancias que yo te mencioné? Son resbaladizas, tienen hasta cierto punto cierto brillo y colores que pueden ser entre blanco, amarillo y marrón. Nosotros le llamamos grasa, ¿verdad? Pero como sustancia química y biológica, estos son los lípidos. En los humanos la distribución de grasa difiere de acuerdo al género, predomina por ejemplo en las caderas, en el pecho, en el abdomen de la mujer, mientras que en el varón, suele ser menor o escasa. Depende de tu género, es donde se te va a acumular este tipo de sustancias que se llaman lípidos. Por eso hay grasa en la cadera, grasa en los pechos. ¿Sí me entiendes? Entonces los lípidos son sustancias químicamente muy diversas. Se componen de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Algunas variedades también contienen nitrógeno y fósforo y no poseen un grupo funcional que los distingan. Otras características son untosas al tacto, ¿verdad? Un ejemplo se me ocurre la mantequilla. De apariencia oleosa o como aceitosa. Tiene brillo y son malos conductores de calor y de electricidad. Esa es la característica. Entonces, dada la diversidad con la que se encuentran estas sustancias, tienen funciones muy específicas en los vegetales, en los animales y en el hombre. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, ¿qué función tienen los lípidos? Tiene la función estructural, permíteme, voy con mi puntero, tiene la función estructural, que son componentes fundamentales de las membranas de las células de los seres vivos. Tiene también otra función energética que proporciona una gran cantidad de energía, el doble de los carbohidratos y de las proteínas. Nos da mucho más energía que el carbohidrato y que la proteína. También tenemos, ¿qué función tiene? La función protectora. Por ejemplo, las ceras impermeabilizan las paredes celulares de las plantas y forman parte de los caparazones de los insectos. Además, protege algunas estructuras como el corazón, las fibras nerviosas y articulares. Y también tenemos otra función de los lípidos como regular el metabolismo, contribuyendo al transporte de vitaminas liposolubles como la A, la D, la K y la E, que son imprescindibles para la formación de algunas hormonas. Muy bien. Y también regula la temperatura. Por ejemplo, la grasa que cubre el cuerpo de un mamífero que vive en lugares fríos son aislantes térmicos. Por eso es que logran resistir muy bajas temperaturas. ¿Ok? Bueno, los lípidos se dividen en saponificables. Tenemos lípidos simples y lípidos complejos. Entre los simples están ácidos grasos, grasas neutras, los séridos. Y en los lípidos complejos están los fosfolípidos y los glucolípidos. También tenemos los lípidos no saponificables, que son los terpenos, esteroides y los eicosanoides. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar
ver a cada uno de ellos. Tenemos los lípidos simples. Entre ellos tenemos los ácidos grasos, ácidos grasos y grasas neutroácido grasos, grasas neutras. Los lípidos son cadenas lineales que están formados por 3 o 4 átomos de carbono. ¿Ok? Y se dividen en saturados e insaturados. Por ejemplo, tenemos los ácidos grasos. Un ejemplo de los ácidos grasos tienen funciones biológicas muy importantes, pues juegan un papel relevante en la conducción del estímulo nervioso y la salud del sistema nervioso en general. Por eso es importante incluir en la dieta lípidos. Tenemos esa mentalidad de que están mal, es mala, la grasa es mala. Sí, pero hay un cierto tipo de grasas buenas que son necesarias para el ser humano. Por ejemplo, tenemos los aceites comestibles como el de canola, girasol, maíz, soyas que se utilizan para preparar alimentos, son fuentes naturales de ácidos grasos, ¿ok? Y los saturados, al presentar enlaces simples, son más estables y sus moléculas presentan mayor dificultad para romperse, haciendo más difícil su movilidad, lo que facilita la acumulación en la arteria, ocasionando arterioclisis. Por eso es importante saber si esas grasas son saturadas o no. Ok. Tenemos también lo que son las grasas neutras, ácidos grasos también. Son los lípidos que abundan más en los seres humanos. Están formados por cadenas largas, unidos de moléculas, ¿verdad?, de glicerina, de glicerol, y por eso se le llama monoglicérido, diglicérido o los triglicéridos. ¿Ok? En su estado de agregación pueden ser grasas o aceites. Estamos todavía en las grasas neutras. Las grasas son sólidas al medio ambiente, se conocen como lípidos saturados. La mayoría provienen de fuentes animales, en especial del tejido adiposo, y algunos ejemplos son el sebo, la manteca, la mantequilla y el tocino. Ahí podemos encontrar ese tipo de grasas. Tienen cadenas completamente lineales que aumentan su cohesión intramolecular haciéndolas más estables, y tiene un punto de fusión muy alto. Y también tenemos los aceites. Los aceites son sólidas al medio ambiente, se conocen como lípidos monoinsaturados o poliinsaturados. La mayoría se produce por las plantas, entre los que podemos destacar el aceite de oliva, que ya conocemos, cártamo, girasol, maíz y algodón. Entonces se funden a una menor temperatura. En conclusión, las grasas son regularmente de origen animal, los aceites son regularmente de origen vegetal. ¿Ok? Y seguimos con otro de los lípidos simples. Tenemos aquí los séridos. Vamos por esta parte que te estoy señalando del cuadro sinóptico. Estamos en los séridos. ¿Ok? Son conocidos como ceras. Se obtienen por la esterificación de un ácido graso y una molécula de alcohol de cadena larga, y tienen un peso molecular algo elevadito. Las ceras más conocidas son la nonina, la lana del cordero, y la cutina, que es la cera de las abejas. Estos componentes se utilizan comúnmente en la industria de la cosmetología, para impermeabilizar las velas y los productos para encerar. ¿Sí? Y bueno, también vamos ahora con los lípidos complejos. Lípidos complejos, dentro de los lípidos complejos encontramos los fosfolípidos. Forman parte de las membranas celulares de todos los seres vivos. Su importancia biológica se debe a que regula el paso de la entrada y la salida de sustancias en la célula, ¿verdad? Presentan una estructura similar a la de los triglicéridos, pero en estos un carbono de glicerol, que es un ácido graso saturado, otro insaturado, y el tercer carbono reemplaza su ácido graso por uno funcional. Entonces, también tenemos los glucolípidos. Los glucolípidos entran en los
los lípidos complejos que están combinados con carbohidratos y generalmente son la galactosa, la manosa o la glucosa. Con eso se combinan. Forman parte de la membrana celular y cumplen una función de reconocimiento celular. Particularmente son muy importantes en las células. Es muy importante. Del sistema nervioso, sirven, están involucrados con la recepción, transmisión y decodificación de las señales eléctricas que llegan y salen del cerebro. ¿Ok? Tenemos también entonces, continuamos con los otros tipos de lípidos. Están los esteroides, que son los responsables de la estructura y el funcionamiento celular. Provienen de los tejidos animal y vegetal y su estructura se encuentra en las vitaminas, en hormonas, en drogas y en esteroles. Tenemos los terpenos. Los terpenos son derivados del isopreno, son conocidos como isoprenoides y pueden encontrarse en moléculas lineales. ¿Okay? Tienen diferentes funciones, pueden ser pigmentos vegetales como los encontramos en los jitomates, los chabacanos, las zanahorias y la sandía. Pueden ser esencias como el mentol, el alcanfor y la vainilla, y el precursor de algunas vitaminas como la vitamina A. Y por otra parte tenemos los eicosanoides. Son lípidos que se derivan principalmente de los ácidos grasos insaturados como el araquidónico y el ácido linoleico, y los más comunes son las prosglutalinas. Estos compuestos se encuentran en todos los organismos vivos a nivel de los tejidos, excepto en los glóbulos rojos no los encontramos. Son los responsables de las respuestas fisiológicas del organismo como la inflamación, la fiebre, el dolor, la presión, la coagulación de la sangre, entre otras cosas. Todos esos compuestos tienen un anillo y se clasifican utilizando, ¿verdad?, nomenclatura química. En resumen, los lípidos son importantes para lo siguiente: reservan energía que almacena en los triglicéridos, facilitan las reacciones químicas, regulan el metabolismo y producción mediante las hormonas que son parte de los esteroides y absorben las vitaminas como la A, la D, la E y la K. Esa es la importancia de los lípidos en los seres vivos.